tenemos el último bloque de Vamos las Chicas, súper interesante porque ya llegó ella, que está de feria, pero igual nos viene a visitar. Le damos la bienvenida a Analía Rañazá, por favor, un aplauso. Gracias a todos. Que nos va a aclarar un poco esto que viene pasando, que... ¿Cómo estás primero? Te quiero preguntar, porque ya lo pregunté, pero quiero saber cómo está, cómo se transita la feria. La feria se transita muy bien, se sigue trabajando, en la feria seguimos trabajando con consultas, con entrevistas con clientes, seguimos escribiendo, porque tenemos un montón de presentaciones con plazos que están corriendo, agarró la feria, se suspenden esos plazos, pero retoman. O sea que es como unas... Así que estamos trabajando igualmente. Es una vacación así medio... Es sí, como que si sacáramos un poquito el pie del acelerador. Okay, y los una pseudopausa. Un poquito más tranquilo, pero se sigue. Y aparte, a mí me gusta lo que hago. La verdad que parece que realmente me gusta y disfruto de lo que hago. Así que para mí es como... Es todo el año, lo disfruto. Hay que buscarse cosas que a uno le gusten hacer. Es verdad, para una privilegiada. Claro, sí, qué lindo lo que decís, Ana. Gracias. Bueno, un poco te estaba contando, en esto que nos sorprendió Lourdes, que ahora lo vamos a ver, que se puso ella misma una cautelar como para evitar, me imagino, hablar, que yo ahora quiero que vos, que nos metamos un poco de lleno en el tema, pero primero quiero que veamos lo que contaba Lourdes para poner un poco en contexto esta situación de la cautelar a ella misma. Obviamente trataba de no estar conectada, estás muy... mucha información. Abombada. Y abombada, sí, nunca tuve yo, más que por una cuestión de artística, vigilancia en mi casa periodística, sí, perdón. Una guardia periodística. Guardia periodística. Entonces salir y que me pregunten cosas personales, saben que yo no me manejo de esta manera. O sea, sí, no nunca hiciste prensa con esas cosas ni nada. De hecho, mucha gente cuando me pasó lo que me pasó y la primera vez que vine acá me dice, mirá cómo hacen prensa de esto para conseguir más trabajo. Yo no considero que me dé más trabajo esto. No. Al contrario, me quita... la posibilidad de estar hablando de que voy a hacer el 6 de marzo y el 7 de marzo un Gran Rex, o sea, ¿quién llena un Gran Rex así? O sea, así que la verdad que ¿sentiste en algún momento que podría haber pasado eso? Cuando escuché esa frase. Bueno, yo ya me había ido, pero bueno, termina la cautelar y te cuento todo. ¿Cuándo será eso? ¿Por qué la cautelar? ¿Y quién la puso? ¿Él? Fue propuesta más que nada para poder hablar de lo que se viene y lo que está sucediendo lindo. Yo lo necesito porque si no, desgraciadamente ¿te hace todo mal esto hablar del tema? Y es una revictimización constante. Claro. Me pasa con la gente que me encuentro en la calle que todo el tiempo me están diciendo, digo, sí, estás bien. Claro, en un momento te harta. No de hartajo, sino de que me empiezo a acordar. Querés ir para adelante, querés es como que me quiero pensar para adelante. Como que la lleva todo el tiempo a ese lugar. Bueno, ahí teníamos las palabras de Lourdes, que ella propone una cautelar justamente para no seguir revictimizándose. La verdad que no lo habíamos escuchado, por eso nos sorprende. Ana, ¿qué nos puedes contar de esta estrategia o de esta herramienta judicial? Sí, exactamente. Bueno, a ver, poniendo un poquito en contexto, estamos hablando de Lourdes, que todos recordamos fue una denuncia por violencia de género hecha por su mamá y por una amiga de ella íntima. No la hizo ella porque no podía, claramente, en un contexto de violencia de género. Es muy difícil poder, primero, reconocer que está siendo víctima de violencia y, segundo, realmente tomar el coraje y hacer esa denuncia. Con lo cual, esta medida de protección, que es una cautelar, que es una medida de protección que se hizo para que no se hablara y no se pusiera ella en ese justamente lugar de revictimización, es decir, recordar todos esos momentos tremendos que tuvo que estar viviendo, ¿no? Y en esa situación de vulnerabilidad impresionante que todos conocimos, y para no seguir justamente provocándose daños con el recordar y mencionar y manifestar todo lo que ella vivió, porque claramente no estaba todavía en una posición de poder contar, no estaba fuerte como para poder contarlo. Sabemos que ella además es figura pública, no es una persona X que tiene y sufre violencia de género, como lamentablemente muchas veces nos toca ver en las noticias, ¿no? Sino que además tiene como este agregado de que es una figura pública y toda esa presión social que tiene, justamente que la gente quiere saber, quiere escucharla. Entonces a mí me parece que esta medida de protección, esta medida cautelar para no poder hablar de esto, seguramente es ordenada por un juez,
Y esto seguramente fue propuesto por un equipo interdisciplinario que interviene en esa causa, en ese juzgado que tiene la causa por violencia, que entrevistaron a ella y que es una forma de ayudarla justamente a transitar de mejor manera y poder salir de esa situación de violencia, porque la situación de violencia no solamente es mientras se está dando esa situación violenta, como conocimos en el caso de Bandana, sino también todo el recordar esas situaciones traumáticas, ¿no? Y cómo ese proceso, cómo puede ir saliendo de ese proceso tan traumático, dándose sus tiempos, respetando, enfocándose en cosas que a ella le hicieran bien, como por ejemplo comentó lo del Gran Rex, enfocándose en sus proyectos, recordando algo que parece tan sencillo pero que no es menor, recordando lo que es ella, ¿sí? Recordando su ser, porque una persona que tuvo violencia de género perpetrada en el tiempo y que no pudo salir de ese círculo, muchas veces olvida que tiene una individualidad, ¿no? Porque justamente la otra persona lo que provoca es que esa persona no tenga autoestima, que no crea en ella, que crea que depende de otro, que crea que no es suficiente, y un montón de cuestiones que pasan, ¿no? mermando como la personalidad, como que la van aislando, un porotito en el mundo, ¿no? Exactamente. Y miren con lo talentosa que es Lourdes, así todo, me pareció perfecto que haya tenido esta medida de protección, esta cautelar, para no hablar, porque es tentador desde los medios, entendemos, soy parte desde mi lugar también de esto y sé que la gente quiere saber, quiere escuchar, quiere conocer, pero también hay que ser respetuoso y entender que todo esto tiene un proceso, y si ella no está bien, no le estamos haciendo un bien preguntándole por la causa, sino que hay que respetar ciertos tiempos, que evidentemente ya está con ganas, porque ahí lo dijo, termina la cautelar y cuento todo, ya está como más, se la ve más fortalecida y con ganas de hablar y de contar, ¿no? Sí, de hecho se fue y se sentó nada más y nada menos que en LAM, que sabe que van a ir al hueso en un montón de aspectos. Y que va a tener repercusión. Totalmente. Y Analía, desde el aspecto judicial, si ella rompe esa cautelar, ¿qué pena o qué puede pasar? Hay que ver bien la resolución, y en general estas medidas cautelares lo que tienen como sanción son multas dinerarias. En general, si ella no cumpliera con esta restricción y que se colocó para protegerla precisamente a ella, lo que debería es pagar, ahí se aplican unas multas en las que ella debería ir y pagar las multas por justamente no cumplirlas, ¿no? Ahí, en general, siempre la sanción es esa. Se aplican, no leí bien el expediente, pero te puedo decir que en la generalidad de los casos siempre... O sea, aunque lo haya puesto su propio equipo, si ella no respeta la cautelar judicialmente, tiene multas. Exactamente. O bueno, exactamente, tiene que pagar cierta cantidad de dinero por contar y por justamente violar esa medida de restricción, ¿no? Claro, esta herramienta judicial sirve solamente para, en este caso, para personas mediáticas, porque ¿en qué otro contexto se utilizaría esto? Bueno, la verdad es que sí. Por eso nos llamó la atención cuando lo escuchamos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que a todos nos llamó la atención la medida cautelar, y enseguida nos preguntamos quién la pidió. Y seguramente acá hubo una muy buena representación letrada, muy buenos letrados que también entendieron y trabajaron en conjunto con el equipo interdisciplinario, con los psicólogos y psiquiatras, y especializados justamente en violencia de género, para proponer esta solicitud al juez, y obviamente que el juez, en estos contextos, toda medida que sea para proteger, la van a otorgar, ¿sí? Pero bueno, claramente que acá, o sea, no puede, por eso al principio señalaba que ella tiene justamente esta particularidad de que es una figura pública. Como figura pública, todo el mundo va a querer ir a hablarle y preguntarle. Distinto sería otro caso en el que no hay una repercusión social, no hay un interés social para que salga a hablar, entonces ahí no sería tan necesario cuidar a esa persona de que hable. ¿Sí? Claro, es como un mecanismo de autodefensa esta figura. Exactamente, es como un mecanismo de autodefensa, teniendo un equipo que está cuidándola. No es que a ella se le ocurrió sola ponerse una restricción a sí mismo. Seguramente, por eso escuchen que ella dice fue propuesto. ¿Sí? Seguramente se lo aconsejaron sus abogados profesionales que están representando y aconsejando muy bien. Ha pedido también el primer, digamos, los que primero se encienden estas alarmas y se fijan estas cuestiones que muchas veces a los abogados se nos pueden pasar por alto, son los psicólogos, ¿sí?
que cuidan a las víctimas de violencia de género y se fijan todos los escenarios posibles cuando por ahí uno está muy encasillado en lo legal. Dicen, bueno, fíjense que esto puede pasar, mejor que pongamos una cautelar para que nadie pueda hablar, para que ella también entienda que no le va a hacer bien hablar, y revictimizarse, ¿no? Y demás. ¿Y los periodos? O sea, ¿los impone la justicia o los proponen los abogados? Porque viste que ella en un momento de su testimonio dice, bueno, cuando se levante la cautelar, espera que se levante la cautelar como si fuese algo como un poco inmediato, suena en su forma, y hablo de todo. ¿Eso lo impone la justicia o lo proponen los letrados? Eso en general se propone un cierto plazo aconsejado por los equipos de psicólogos o psiquiatras que estén interviniendo, o ambos, que esos tiempos, los expertos en saber cuáles son los tiempos son ellos. Entonces, a pedido con la sugerencia de estos profesionales, los abogados pedimos cierto tiempo de restricción, como también sucede, y me voy un poquito de este tema, con las restricciones perimetrales, con un montón de otro tipo de restricciones, en los que siempre tienen un plazo. Y ojo, que eso también lo quería decir, que estas medidas, si fueran necesarios, se pueden prorrogar. Es decir, puede vencer el plazo, que no sé cuánto pasó, más o menos debe haber pasado 60 días. Y 2 meses aproximadamente, de todo el episodio, ¿no? Deben ser, en general son 30, 60, 90 días y prorrogables por otros 30, 60 o 90 días más. Podría llegar a ser que puedan pedir una prórroga. Acá sería ella misma la que tiene que pedir la prórroga. En general, siempre cuando hay un tipo de medida de restricción de este tipo, es para que la otra persona no hable de uno, y en general estas se van prorrogando. Esta es particular porque justamente es ella la que se está cuidando, el equipo que la está cuidando. Habrá que ver en todo caso, yo me preguntaría si este equipo interdisciplinario considera que ella ya está fuerte como para poder enfrentar a los medios y contar todo lo que vivió, y eso no la va a colocar en una situación de revictimización o la pueda llegar a perjudicar, o hay que pedir una prórroga de 90 días más, ¿sí? Si esto fuera para cuidarla. Sí, un poco como que lo que le pasó a Lourdes también, como que fueron... El otro día hablábamos de Lourdes, no me acuerdo quién era la que contaba las actualizaciones de Lourdes, justamente esta entrevista que da en LAM, como que le pasó mucho de golpe a Lourdes. De repente toda esta denuncia que ni siquiera hace ella, después su cirugía, o sea, como que... la realidad es que se la escucha, y recién cuando veíamos su testimonio, se la escucha con cierta pausa, o sea, no se la ve plena como es ella, que por ahí es súper efusiva, como que está en un tránsito. Esa evaluación que vos decís, bueno, puede ser que la prorrogue o que ella diga, bueno, ya está acá, no la quiero prorrogar, ¿lo deciden los psicólogos? Claro, seguramente ahí lo que va a pasar, a ver, si los psicólogos en este caso quiero pensar y quiero creer que están haciendo un seguimiento de la paciente. Y seguramente, porque debe estar más allá de sus médicos particulares, en la justicia, dentro de ese marco de ese expediente, hay un seguimiento y hay ciertas entrevistas a las que Lourdes tiene que ir y acercarse. Entonces, muchas veces respaldado también por sus informes de sus médicos privados. Pero con toda esa información, los profesionales, si ven algún indicio de situación tras las entrevistas que ella necesitaría todavía un tiempo más, lo que van a hacer es un informe en el expediente donde se sugiere al juez que se tome una prórroga de tantos días más para protegerla, ¿sí? Podría ser como una sugerencia. O sea, no es que los psicólogos, el equipo interdisciplinario del juzgado ordena, no. El que ordena siempre va a ser el juez. Lo que pasa es que quien conoce si está apta o no para hablar sobre esto en los medios son aquellos profesionales de la salud mental, ¿no? Que entienden que ella está en esta situación de poder contar y comentar sin revictimizarse, sin perjudicarse a sí misma. Claro, y hay que tener en cuenta además, como ella decía, que 6 y 7 de marzo vuelve Bandana al Gran Rex, con lo cual hacia mediados de febrero va a haber rueda de prensa o junkets o un montón de notas y entrevistas donde, bueno, esta situación la tendrán que definir si continúa la cautelar o no, porque va a ser una pregunta inevitable, desde el cómo estás, Lourdes, tendiendo a eso, a preguntas más específicas. Exactamente, hay que ver cómo repercute eso también en su show, en estar bien, porque volver a retomar estas cuestiones, que también acá es súper importante mencionar que además la otra particularidad que tiene es que Lourdes tiene todo un tema de adicciones al que también la han sometido. Entonces también eso lleva todo un proceso de sanación. Con lo cual, bueno, a ver, a mí me gustaría,
si me preguntan a mí o si yo fuera su abogada, decirle dedicate y enfocate a promocionar tu show, y recién cuando termine el show, si querés contar lo que te pasó, podés contar lo que te pasó. A mí me parece que ella debería hoy enfocarse en el show que está por dar y no en lo feo que vivió. Lo que pasa... por suerte salió, ¿no? Tenemos que decir que por suerte salió, porque también, déjenme aclarar esto, sí, tuvo una amiga y una mamá muy atenta. Y siempre es importante saber esto, estar con los ojos bien abiertos y atentos a nuestro entorno de mujeres, porque cualquier amiga o familiar puede estar pasando por una situación de violencia de género. Y no, lamentablemente, es muy difícil darse cuenta o salir, entonces, o pedir ayuda. Esto es algo que es un patrón que se repite y se reitera. A veces es tarde, sí, y a veces es mejor que se enojen, como la misma madre de Lourdes decía, que se enojen y no que haya una situación más grave, ¿no? Hay muchos casos de violencia. ¿Crees que la presión mediática ese día ayudó? Porque primero fue la policía sin una orden, con lo cual no pudieron sacar a Lourdes del departamento, sí, y después el juez emitió una orden. ¿Crees que en ese sentido los medios accionaron de manera positiva? Siempre. Yo creo que siempre los medios ayudan de manera positiva a resolver rápidamente las cuestiones judiciales. ¿Podría haber tardado más? Siempre digo lo mismo, la justicia es algo que no le gusta. Detenido, la verdad es que el hombre sea detenido, sí, porque si bien ella no había hecho la denuncia, y para continuar sí se necesita la denuncia de Lourdes, o sea, ya que el hombre esté detenido, también a ella le da como esta distancia, ¿no?, de poder darse cuenta de la situación, que no sucede en todas las causas. Sí, y también sentirse más tranquila, porque también es una cosa, un panorama cuando esta persona está detenida y otra persona cuando el violento está suelto o está libre, ¿no? Y ahí se siente más el miedo, la desprotección y un montón de cuestiones que hacen que muchas veces, por eso vuelvo a lo mismo, esas personas no quieran ni siquiera denunciar. Claro, por miedo. Por miedo. Bueno, en este caso, Lourdes, en algunas... tal vez, no si entrevistas puntuales, pero sí que la han parado noteros, se la veía como ciertamente como angustiada por la situación de que él estuviera preso, como que ella sentía que era como repartida y compartida la responsabilidad de que se haya llegado a esa situación de violencia. Sí. Que en un punto tiene cierta... O sea, siempre hay responsabilidades compartidas, pero cuando una persona está sometida, o sea, siempre hay alguien que tiene el poder de la situación. Exactamente. Justamente acá lo que vemos con Lourdes en esa situación o en ese rol es en el rol que él mismo le había colocado a ella, ¿no? De tener todo el tiempo que justificar la violencia, o de todo el tiempo ella tener que salir a cuidarlo, a decir que es un excelente padre, ¿no? Porque enseguida, acuérdense, las primeras manifestaciones que ella decía públicamente era esto, que él era excelente, que tenía miedo que esto lo perjudicara con el tema de sus chicos, ¿no? Ella no pudo salir en esos primeros momentos de su rol de protegerlo a él, como si ella tuviera que protegerlo a él o no generarle un problema. En él que en ella misma. O no generarle un problema a él, como si ella le generara problemas a él y como que no quería generarle un problema a él cuando era todo lo contrario, ¿no? Por eso este caso fue lamentable en primer lugar, pero fue importante porque pudimos ver cómo gracias a la red de contención de una mujer puede llegar a salir, y qué hubiera pasado si esto no hubiese salido así. O sea, si nadie hubiera denunciado, ¿qué pudo haber pasado en ese cuarto donde ella estaba en la situación en la que estaba, ¿no? La verdad es que nada, es escalofriante poder pensar en lo que le pudo haber pasado a Lourdes, y es muy importante siempre recordar que hablamos de violencia de género, el denunciar sea como sea, y no dejar solas a estas personas que, como pasaba con Lourdes, quieren justificar hasta la violencia, se ponen en ese lugar hasta de justificar al violento, ¿no? Bueno, súper importante esto que contás, esto de denunciar, de contenernos entre nosotras, de que si vemos a alguna amiga en una situación, sí, por lo menos meternos. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes. Siempre por ser tan clara y tan explícita. Siempre pasa tan rápido, pasa tan rápido. Bueno, gracias. Hasta aquí vamos las chicas del día jueves. Gracias, Marce. Un placer. Gracias, Nieves. Gracias por venir hoy, la verdad que... Un placer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Vamos las chicas, sigan con la programación del canal y será hasta mañana.